Es un gusto para mí compartir una visión que nosotros tenemos sobre los retos como aseguradora y como industria. Creo que nos caben a todos los participantes de esta industria. Y básicamente estos retos que van muy acorde a los temas de sostenibilidad como fuente de innovación, creemos que son fundamentales tenerlo siempre en las perspectivas de que todo esto que hacemos es por las personas, para las personas, en una sana convivencia. Y creo que eso es fundamental, no es por ponernos escuditos o medallitas, sino que es esencial en una sana convivencia. Y claramente estos temas de sostenibilidad, como lo vamos a exponer adelante, son una tremenda fuente de innovación para los seguros y pues nos implican unos retos gigantes. Básicamente quiero empezar con esta anotación del director de la UNAFPA, que lo que nos está diciendo y recordando es que somos un mundo totalmente interconectado, no somos células, no estamos aislados, lo que estamos haciendo cada vez más influye en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro territorio y globalmente. Eso creo que en el sistema financiero lo vivimos claramente, pero también por lo que nos han advertido en las conferencias de esta mañana con los temas de cambio climático, son suficientes demostraciones de esta realidad de las interconexiones. Y también viéndolo desde el contexto de los riesgos y de las oportunidades que nos genera, tenemos que empezar a ver que no somos como empresas entes aislados. Como empresas tenemos todo un contexto que arranca desde la forma global como se ven los riesgos que aplican a diferentes sectores, y en la industria aseguradora, siendo una industria transversal para el desarrollo de cualquier economía, en cualquier actividad, tenemos un grado de influencia y de responsabilidad frente a entender esos riesgos, gestionar esos riesgos y dar soluciones a esos riesgos. Y obviamente como compañías aseguradoras también tenemos riesgos internos que nos facilitan o nos impiden potencializar el tratamiento de estas oportunidades derivadas de esos riesgos. Esto como parte del contexto para reflexión interna y también de los visitantes que tenemos hoy. Nuestra penetración en seguros es del 2,7% del Producto Interno Bruto. Si quitamos el tema de la seguridad social, que eso distrae mucho las cifras de penetración en cualquier país, en Colombia somos el 1,8, y yo creo que con esa medida ácida es la que nos tenemos que ver de la tarea que nos falta por hacer. Y si lo comparamos frente a los celulares, en Colombia somos más o menos unos 47 millones de habitantes, pero tenemos 56 millones de celulares. Y creo que eso nos deja a nosotros una reflexión muy importante, porque siempre le achacamos la culpa a la cultura del seguro y por eso nos justificamos en el 1,8. ¿Y la cultura del celular qué? Ya sobrepasó pues a todos los habitantes del territorio colombiano, y creo que eso se repite en muchos países de nuestra región, ¿cierto? Entonces acá hay un tema de cómo estamos invirtiendo en el desarrollo y exponiendo la gente a los mecanismos de seguro. Creo que una tarea importante que tenemos como industria es desarrollar los mecanismos, no hablar del tema, sino darle acceso a la gente realmente. Y creo que la reflexión de los celulares nos tiene que servir pues para decir si otra industria es capaz de hacerlo, y no habla de cultura, sino que expone la gente, pues lo ha logrado. En términos de lo que es transparencia, creo que es un tema que, si bien en los principios está tácito,
es un tema demasiado relevante para la industria aseguradora. Primero por ser una industria regulada, intermediada, y las exigencias que la población cada vez nos va exigiendo más. Y tener principios como esto declarados pues ayudan a ese tema de transparencia. Pues en Colombia todavía nos falta hacer una tarea muy importante, puesto 94 en 375 países, creo que hay un trabajo muy importante, y como instrumento financiero sí que tenemos que avanzar de iniciativa propia, no de iniciativa de los consumidores. En pobreza todavía se ha hecho mucho, porque la realidad es que el país ha avanzado demasiado en estos últimos años, pero todavía pues 10 millones.4. Temas de vejez y de salud, lo voy a mirar ahora un poco con más detalle, porque todos estos temas de sostenibilidad, hay unos principios que no se nos pueden olvidar, que es la gente, y el tema de salud, como el tema de pensiones, puede, si no es gestionado adecuadamente por los países, puede llevar al traste muchas de estas iniciativas, porque pues tenemos que trabajar fuerte en esto. No estoy diciendo que no, sino que no se nos puede olvidar del marco de la sostenibilidad el tema de las personas, y por qué es importante tener estas cifras presentes para lograr esos objetivos de tener una sana convivencia. Cuando tenemos, esta cifra de 14 en 334 el primero es el más desigual, y nosotros tenemos el 14º puesto, o sea que alejarnos siempre será conveniente para el desarrollo. Para el desarrollo, un instrumento financiero que permite equilibrar esos temas de desigualdad en el largo plazo son fundamentales. Eso, hay toneladas de libros escritos en la OECD, en las Naciones Unidas, en el Fondo Económico Mundial, sobre la potencia que tienen los seguros para reducir los temas de desigualdad. Y en el tema de cambio climático, esto es un dato del ministerio, aquí me perdonan un error, en eso no es un 22 sino un 2,2. Las afectaciones por inundaciones en el 2030, según el ministerio, más o menos van a afectar recurrentemente al 2% de la población y costará un 2,2% del PIB. Desde el punto de vista de aseguramiento y de la capacidad de resiliencia de las comunidades, sí que tenemos una tarea supremamente importante ahí, porque no hay un mecanismo más idóneo y más veloz para poder propiciar esa resiliencia de las comunidades. Y no solamente el tema de aseguramiento, sino cómo vamos a atender y cómo vamos a hacer que eso sea efectivo para que la comunidad se pueda recuperar, porque no es solamente ir a emitir una póliza, sino todo el trabajo que hay que organizar detrás para que se presente el evento, se responda. En los temas nosotros creemos firmemente como compañía aseguradora que la forma más expedita para responderle a temas de sostenibilidad a las industrias, a todas las empresas, a las personas y a las comunidades es a través de la gestión integral de riesgos. Y quiero anotar el tema de integralidad, porque pues bien lo arrancábamos con la pie de página del director de la UNEFPA, que estamos totalmente interconectados. Entonces esa gestión tiene que ser integral, esa gestión no puede ser digamos por silos, como se ha visto, como se ha desarrollado mucho en la industria, y es muy importante que lo veamos. Ahorita lo mencionaré con unos ejemplos claros. Desde el punto de vista, aquí pasó algo.
con la presentación, devolvámonos a ver si se corrige. No. Bueno, sigamos adelante. Aquí hay una laminita muy bonita de gente, de muchachos de nuevas generaciones, pero yo quiero anotar, perfecto, pero es la anterior. Bueno, una similar a esa, créame que ayer puse a sufrir a Alejandra porque no le mandaba la presentación, es que estamos en edición del tema. Entonces, yo quiero resaltar varias cosas. Primero, como industria y cuando tenemos una penetración del 1.8, tenemos una confluencia de generaciones a penetrar, no es solamente los jóvenes, los generación Z, los millennials, o la que siga, no sé, pero no es solamente de esas generaciones, es la confluencia de generaciones, porque quizá todos los países en la región tenemos una tarea gigante para llegarle a estos clientes, no solamente son los nuevos. Pero también tenemos que ser absolutamente conscientes de que como lo hicimos en el pasado, no va a ser la forma como lo vamos a hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque creo que es de todas las generaciones, obviamente unas más acentuadas con otras, pero creo que es de todas las generaciones la conciencia social, la mentalidad verde, qué le estamos aportando como industria a la sociedad, cómo le estamos generando valor. El estilo de vida, que digamos es un estilo más ligero en el sentido de cuando ya se habla del tema del car sharing, el carpooling y cómo está transformando, independiente de su situación legal, cómo está transformando Uber los conceptos de movilidad y cómo eso impacta el tema de aseguramiento y la conciencia que tiene la gente del concepto de propiedad o no propiedad. Hoy para la industria aseguradora, creería sin excepción, los que están en no vida, más o menos el 50% de las primas de una compañía aseguradora de no vida vienen, entre 40 y 50 vienen de automóviles. Con un cambio social de esto, las primas se van a reducir indiscutiblemente. Con un tema de Internet de las cosas, las primas se van a reducir indiscutiblemente y pues la tarea que tenemos es todavía mucho más desafiante en otros mercados, y por eso el tema que lo divida en esos tres cuadros, los riesgos emergentes como fuente de innovación. Y obviamente el usuario cada vez con más acceso a la tecnología, mucho más informado, pues nos va a demandar más. Entonces no es un tema solamente de penetración. No es solamente llegarle al 1.8 o incrementar ese nivel del 1.8, perdón, sino cómo le estamos creando valor a cada uno de estas personas. Cómo le generamos una experiencia que la persona valore. No es solamente un tema de penetración. En el tema del Internet de las cosas, tenemos que ser todos conscientes de que la reducción de riesgo a través del Internet de las cosas nos va a plantear como compañías aseguradoras unos retos adicionales, porque la gente va a ser capaz de asumir más riesgo que el actual. Y el nivel de exigencia en ese sentido va a ser mucho más desafiante que lo que hemos vivido hasta hoy. Y eso los muchachos lo conocen bastante bien. Lo darán por hecho y vuelvo y repito, no será un tema de una generación, creo que es de todos. En temas de mercado digital se habla que 2/3 partes o el 66% de la gente lo abandonará a usted por una mala experiencia a futuro. Y eso plantea unos desafíos bastante importantes que no hacen diferencia en el estrato socioeconómico y que obviamente en la medida en que generemos mayor valor, pues vamos a poder responderle a todas estas generaciones. Entonces, en ese primer capítulo es importante tener este contexto, porque no es solamente un tema de penetración, sino de cómo le vamos a llegar. Y lo que estamos haciendo es para la gente, para que, vuelvo y repito, poder vivir en sana convivencia en una sociedad.
Con el tema de salud, creo que para muchos puede ser conocido los desafíos que implica los costos de la salud en un gobierno y cómo eso se va a incrementar. Una de las cifras que no la mencioné, pero estaban en las del contexto, pues se habla que en Colombia en el año 2050 el 24% de la población va a ser mayor de 60 años, son 15 millones de colombianos. Eso se acerca, no es, pero se acerca a un país como Chile, mayor de 60 años. Los desafíos en salud y en digamos, materia pensional para temas de una sociedad sostenible son supremamente desafiantes. Para la inflación de un país, la salud cada vez recorre mucho más terreno en los temas de lo que es los precios inflacionarios de un país. Y tenemos, digamos que, varios agentes que influyen sobre la salud. Hoy las enfermedades, no es que se haya agotado, pero las enfermedades transmisibles cada vez van en descenso y las enfermedades crónicas en ascenso. Es claro que vamos a vivir mal, la pregunta es cómo vamos a vivir, ¿cierto? ¿Con qué grado de autonomía vamos a vivir? ¿Con qué grado de independencia y de capacidad de hacer nuestras actividades autónomamente lo vamos a hacer? Entonces esto plantea una demanda de la salud muy distinta. Las instituciones de salud cada vez se están especializando mucho más, todas, creo que también sin excepción en el mundo, le están trabajando a la alta complejidad y los sistemas de aseguramiento se están enfrentando a un tema que es como, no sé si me van a entender la analogía los visitantes, aquí los niños es muy común que cuando están chiquitos pidan salchipapas, salchicha y papa. Entonces es como dice usted a un restaurante como Astrid y Gastón o a cualquiera de super top a pedir unas salchipapas, puede que se las sirvan. ¿Cuánto le valen las salchipapas? Y en la especialización de las clínicas, cuando van a atender una gripa, una clínica que está especializada en alta complejidad, atender una gripa es, y puede ser caso de emergencia o un asma, simple, pero una clínica especializada en alta complejidad, esa urgencia vale toneladas. Y esos temas hacen que se incrementen los costos de salud. Para bien, hay clientes mucho más informados, el doctor Google lo hace bastante bien, ¿cierto? Y eso no se puede desconocer. Y eso también plantea unos retos en el manejo de los pacientes, porque cada persona toma autónomamente la decisión de ir a un especialista. Yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que puede visitar 4 o 5 especialistas por un dolor de cabeza, cuando puede arrancar que es un neurólogo y no es un neurólogo, entonces es un cardiólogo y no es un cardiólogo, sino que de pronto lo que necesita es un psicólogo, ¿cierto? Esa visión integral, cuando el cliente accede por doctor Google, tiene la capacidad de estar tocando muchos sistemas que no es necesariamente lo idóneo, y eso plantea unos retos impresionantes en los costos y el gasto de la salud. Y la vejez, pues claramente es un reto. Ahora, ¿en qué nos gastamos la plata? Columna de la derecha de ustedes, ¿en qué nos gastamos la plata? En los servicios de salud, que es el gasto y el control del gasto se va del 90%, esto es a nivel mundial. Y en estilos de vida y entorno, que explica pues el 62% de las razones, le invertimos solamente el 2.1, perdón, el 3.1. Eso implica un cambio de paradigma en la gestión de salud y en la gestión del riesgo de la salud, porque si seguimos enfocados en este tema, pues difícilmente la sostenibilidad de un gobierno y
Y estos temas, cuando decimos pues riesgos de la sociedad como tal, de la viabilidad de una sociedad, arrancan por acá, Entonces, cuando decimos no cuidamos un entorno y influye un entorno, el cambio climático en el gasto de salud tiene unas incidencias tenaces. Todo el tema de asmas, gripas y la contaminación como tal. Nosotros tenemos una entidad promotora de salud y le llamamos el registro a eso. Eso es impresionante. Los costos de salud simplemente por los hechos de contaminación. Entonces, eso no es un cuento. ¿Cómo vemos esto? En la medida en que interactuemos prestadores, instituciones médicas, médicos, el cliente y las instituciones prestadoras, aseguradoras, gestionando integralmente interconectados, entre menor interacción haya entre estos actores, mayor desperdicio. Eso es clave de que cuánta gente aquí hemos tenido la experiencia de que vamos a donde un doctor, nos mandan unos exámenes, después nos remiten a otro, ese no mira los exámenes y vuelve y repita los exámenes. El desperdicio en eso es gigante. La gestión integral permite pues trabajar en estos temas de sostenibilidad. Para las empresas, yo pongo en interrogante los riesgos emergentes, porque puede que sean nuevos para nosotros, puede que sean una fuente de innovación para nosotros, pero la sociedad, las empresas ya están lidiando con este tema. Ya es un hecho. Los temas de escasez de agua, de que llueva más, no llueva menos, pues el agricultor ya los está viviendo. Que la industria aseguradora todavía no tenga solucionado el tema contundentemente, eso se define emergente para nosotros y por eso le pongo la interrogante. Es importante tenerlo claro, y como lo señalaba ahora, como el seguro de automóviles, que el seguro de automóviles no vamos a vivir en el futuro, no vamos a vivir del riesgo de incendio, vamos a vivir de esto como industria aseguradora, y eso es lo que nos está reclamando los empresarios. Usted se va a hablar con un empresario de alimentos, si quiere tener una conversación con el nivel directivo, pues hable del riesgo de commodity, no hable del riesgo de incendio porque lo despachan en 2 segundos. Creo que no le dan cita, ¿cierto? Entonces, estos temas sí se vuelven un desafío para la industria aseguradora. Son desafíos que tenemos que trabajarle y habilitarlo, porque esto no es de que sea solamente una compañía y que coja una ventaja competitiva. Para esto tiene que haber un ecosistema de como industria que permita movilizar temas. Un tema importante como industria es movilizar a los reguladores sobre estos nuevos desafíos. La regulación siempre va detrás de estos desafíos y necesitamos como industria que la regulación vaya acompañando estos desafíos. Y así como hay temas de capital de riesgo en inversiones para innovación, me atrevo a decir que tendrá que existir en el mismo tema de seguros, donde el regulador nos diga, ¿y dónde está la estadística? No señor, no hay estadística, es un capital a riesgo, porque si no entramos no somos capaces de caracterizar el riesgo, no somos capaces de obtener estadística. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y ahí es donde se vuelve una potencia en el tema de innovación. Quiero resaltar aquí en esta lámina, se ve poquito, o al menos yo veo poquito, que voy a tener que cambiar gafas más rápido de lo que creía. Resaltar de que estos riesgos estratégicos no es nada que nosotros nos hayamos inventado, simplemente hemos recogido de la literatura. Son temas que estratégicamente cada cliente en las empresas lo está viendo. Esto es lo que le preocupa estratégicamente a las empresas. Nosotros como compañía nos afiliamos al Gen Model en Italia, entendiendo de que las cadenas de abastecimiento no era suficiente entender qué le pasaba a un empresario en un terremoto, sino qué le pasa con su cadena de abastecimiento, con su cadena de distribución y con su localidad.
Es muy distinto usted ver el PML para un empresario en su planta que cuando ya lo ve extendido. Porque puede que la planta le quede intacta, pero que puede que su cadena de distribución se destruya frente a un evento de terremoto o de inundación. O puede que el abastecimiento necesite cruzar un puente y hasta ahí llegó su cadena de abastecimiento. Entonces esto amerita una modelación pues mucho más inclusiva, más extendida y ver el panorama de una forma mucho más amplia de lo que lo hemos visto ahí. Y vuelvo y repito, puede que para nosotros sea nuevo, pero los empresarios hoy están viviendo esa realidad. Entonces, eso es un desafío muy importante, ver temas, digamos, aquí lo hablábamos de la clase media, de cómo acceder a eso, cómo el envejecimiento a los consumidores, para ponerlo en términos tan simples, si yo tengo un cliente que se especializa solamente en pañales, pues más vale que él vaya también pensando en pañales para los de 70 años y más, ¿cierto? Porque esa realidad le va a cambiar. Y si reduciéndolo al absurdo fuera mi único cliente, pues si él se quiebra, yo me quiebro. Entonces, tenemos que ayudarle a los clientes también a mirar estos temas en la gestión de los riesgos. ¿Qué es para nosotros un riesgo emergente? Pues tiene estos atributos. Puede ser nuevo, totalmente nuevo, o puede ser ya conocido pero en aumento, sin reserva o sin adecuadas reservas. Potencialmente importante, tiene que ser importante para que haya conciencia y ánimo de todos los públicos, sin condiciones bien resueltas en el tema de seguro y sin tarifación o con difícil tarifación. Y ahí es una tarea importante del tema regulatorio en decir, bueno, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Porque si me va a preguntar cuál es la estadística de los últimos 10 años, ni pido la cita al regulador, ni pido la cita. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el juicio que tiene que tener un regulador para evitar riesgos sistémicos y no jugar aquí a los vaqueros del oeste disparando, sino juiciosamente limitando el riesgo pero ir avanzando? Porque esto es lo que nos está reclamando el empresariado. Quiero señalar algunos riesgos emergentes donde nosotros vemos una infinita capacidad de innovación. Empezando, digamos que en los temas de riesgos financieros, creo que hay unos temas bien importantes, mirarlos y empezar a entender qué podemos hacer, no como industria que transfiere un riesgo, pero como industria que gestiona los riesgos. Y creo que eso es demasiado importante, porque no nos podemos ver solamente en el plano de la transferencia, sino de la gestión del riesgo.